Hola y bienvenido al nuevo ángulo de grabación de Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y estoy encantada de conocerte, y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a enseñar la receta que hago yo para mi loción corporal. Os conté que hacía mi propia loción corporal en el vídeo del baño y hay gente que me ha escrito pidiéndome la receta, así que aquí viene. ¿Por qué uso esta loción y no compro algo? Pues por evitar un envase y porque tengo la piel un tanto delicada, entonces necesito cremas normalmente de farmacia que valen un pastoncio, y así esta crema me funciona bastante bien, me hidrata lo que necesito y es más económica que ese tipo de cremas. ¿Qué lleva? Pues lleva manteca de karité, aceite de coco. También este es bio, lo venden en el Carrefour, es de cristal, y no está mal de precio, así que es fantástico. Y esa es la base. Yo le he hecho, dejaré escrita la receta también en la cajita y os dejaré los enlaces, ¿vale? Yo le he hecho una parte de coco y una parte de karité, pero hay un aviso. Si vives en un clima frío o es invierno, te recomiendo que le eches 2 partes de aceite de coco por una parte de aceite de karité, porque el karité es más denso a temperatura ambiente y probablemente esté como duro, ¿vale? Entonces no quede crema, sino te quede un mazacote duro. Y en verano al revés, si hace mucho calor donde tú vives, te recomiendo que hagas 2 partes de karité por una de coco, porque si no vas a estar absolutamente líquido, como si fuese eso aceite de oliva. Además yo le he hecho aceite de almendra y aceite de caléndula porque me gusta, bueno, el de almendra se lo echaba ya de siempre, el de caléndula lo compré por otra razón, pero ya que lo tengo pues lo aprovecho. Me gusta que tienen propiedades calmantes, yo suelo tener muchos picores en la piel por esto de la sequedad, entonces me viene bien y me calman. Y después le he hecho aceite esencial de lavanda, que me va muy bien, pero me gusta simplemente por el olor, no me gusta que olera lavanda, entonces pues es fantástico. Sobre los aceites esenciales, 2 cositas. Antes de usar cualquier aceite esencial, por la razón que sea, probad a ver si os da alergia, porque hay muchos aceites esenciales que dan alergia. Poned una gotita del aceite en vuestro brazo, en esta parte interna, que suele ser bastante sensible, y probar a ver si os da alergia. Si no os da alergia ya podéis usarlo mezclado. Hay instrucciones por ahí que dicen que no utilices más del 2% en volumen del total de aceites esenciales. Yo la verdad es que he hecho 20 gotas y no creo que sea para nada más del 2% del volumen, porque hago un tarro bastante grande. Este tarro en realidad era de crema de mi madre y me lo ha dado, así que lo voy a reutilizar porque es más bonito que un bote de cristal normal. Y de los aceites de los oleatos uso aproximadamente 20-30 gotas, también de cada, ¿vale? Os voy a enseñar la receta bien hecha. Yo debo reconocer que normalmente llevo prisa y no la hago así. Alguien aquí me puede decir, madre mía, Leticia, ¿cómo haces eso? Pierdes todas las propiedades. Mira, yo quiero que me hidrate y se acabó, no busco más propiedades y me funciona bien y me hidrata igual y pierdo mucho menos tiempo. Pero bueno, voy a hacer la receta bien y luego os cuento al final el truco, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que hago es que cojo una jarra de estas de Pirex y la pongo dentro de una olla al baño María. Tengo un truco y es que dentro meto un trapo, ¿vale? Porque así cuando esto empieza a hacer burbujas y la tacita se empieza a mover, corro menos riesgo de que se me rompa. Ya he calentado agua, ¿vale? Como es Pirex, en teoría tiene que aguantarlo bien. El agua la caliento con el hervidor, voy a encender esto también. El agua la caliento con el hervidor porque así pues tardo menos tiempo en calentarla. Voy a llenar bastante. Y ahora lo que voy a ir haciendo es ir con una cuchara cortando lo que considero de proporción que me cabe dentro de este bote y que voy a ir metiendo en la jarra de Pirex para que se vaya derritiendo, ¿de acuerdo? Ah, mira qué suerte tengo cortada hoy, un trozo ya. Os recomiendo que si lo vais a hacer, pues la noche de antes o si lo vais a hacer por la tarde, la mañana de ese mismo día, lo saquéis, para que se vaya poniendo un poco más atemperado, porque si guardáis el karité en el frigo para que no se ponga rancio ni nada, porque compréis una cantidad grande y os dure tiempo, probablemente
cuando yo creo que ya está esto. Cuando llegue el momento esté demasiado duro como para sacarlo. Segunda cosa, ahora mismo habré echado una cantidad, como os lo enseño, me voy a quemar, algo así, como 3 cucharadas, ¿vale? Grandes de karité. Y ahora voy a hacer lo propio de aceite. Como estamos todavía en verano entre tiempo, voy a echar probablemente 4 de aceite para compensar, pero antes permitidme que limpie la cuchara. Bueno, ya está totalmente líquido, ¿vale? Ahora voy a esperar a que se enfríe y después le echaré los otros aceites, el de almendra, el de caléndula y el aceite esencial de lavanda, porque se supone que las propiedades se pierden si las echas tan en caliente. Así que lo voy a dejar una media hora o así que se fríe y después lo echo. Ya está fresquito, bueno, todavía está en realidad un poco templadito, pero está bien, ya cuando uno puede mantener la mano sin quemarse es suficiente. Así que lo que voy a hacer ahora, a ver dónde os pongo que lo veáis. Vale, ahora voy a echarle las gotas de aceite esencial. Así que ahí vamos. Y ya está. Así de sencillo. Ahora remuevo para mezclarlo todo bien. Y lo que hay que hacer es echarlo en el botecito. Lo voy a dejar enfriar un poco más. Y a mí después me gusta dejarlo en el frigorífico para que se termine de... Uy, lo he calculado ultra justo hoy. Bueno, a ver. Si lo dejamos aquí se ve. Mira qué maravilloso. Y lo dejo en el frigo para que no lo voy a tapar del todo, ¿vale? Para que se le escape el calor más fácilmente y ya está. Esto luego lo dejo en el frigo y se termina de volver más denso porque ya está muy líquido y ya está perfecto para el uso. Así que en unas 2 horas en el frigo debería estar. Ahora os decía que yo hay una forma en que lo hago más rápido. Lo que hago es que echo en la jarra de Pirex esta, o sea, el aceite de coco y la manteca de karité, las 3, hoy he hecho 3 de karité, 4 de coco y lo meto al microondas con una potencia media. 3-4 minutos se derrite. Lo dejo enfriar, igual le echo esto y directamente al frigo. Así en 1 hora y media como mucho tengo la crema. Y es que me ha llegado a pasar de esto de mierda, me tengo que ir de viaje y no me queda crema. O mira, no tengo tiempo en la vida porque no tengo tiempo. Y entonces lo he hecho así. Si las cosas pierden propiedades, pues puede ser. ¿Que yo uso estas cosas por las propiedades? Pues no. Yo las uso porque me hidratan bien y porque gasto menos o sea, genero menos residuos y me ahorro un dinero en comparación con otros productos de este tipo. Así que para mí, como lo que más me importa es el tiempo, pues si lo hago en el microondas y me funciona, pues imagino que lo voy a seguir haciendo. Así que nada, vosotros sois libres de elegir la receta, si seguir la tradicional con la cacerola o si hacerlo al gonzo en el microondas. Espero que os haya gustado esta receta y que os sea útil, que la probéis y me dejáis en los comentarios si la habéis probado, si no, si os ha ido bien, si os parece demasiado aceitosa, porque es cierto que es bastante grasienta. Yo me la echo por la noche y si se mancha algo, que se manche el pijama y las sábanas, que luego se lavan y no pasa nada. Pero a mí no me importa la textura y sí que me hidrate profundamente. Y estoy muy contenta con ella. Así que nada más, que si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de suscribiros, de darle a la campanita y de darle un like. Nos vemos pronto.